Gracias, Miguel. Gracias a todos. Buenos días. Miguel decía ayer que le critican poner títulos complicados, y cuando yo vi el mío impreso dije, Dios mío, ¿en qué pensabas? Pero en fin, espero que ustedes vean que el título al menos da cuenta de lo que les voy a hablar. Quería agradecerle a Miguel la invitación, a los organizadores del encuentro y a Marta Mercadal por su apoyo en la logística y a todos ustedes, ¿no? Viendo y escuchando la linda presentación de Cristiana, pensaba, bueno, ella ha dicho de una forma mucho más sencilla y clara lo que yo voy a contarles de una manera más churrigueresca, pero bueno, a lo mejor a los latinoamericanos no nos queda más remedio que asumir nuestro destino neobarroco y bueno, ahí, al toro. Vamos a ver. Yo quisiera iniciar estas reflexiones haciéndome eco muy literalmente del título de este encuentro, ¿no? A ver el reloj aquí, no se me vaya a pasar el tiempo. La trama del arte moderno. Se trata de una frase sin verbo, muy sustantiva en realidad, una frase nominal, dicen los lingüistas, ¿no? Y Émile Benveniste, que lo ha pensado mucho como lingüista el tema de la frase nominal, dice, cito lo siguiente, ¿no? Caracterizada someramente, la frase nominal comporta un predicado sin verbo ni cópula y está considerada como la expresión normal en indoeuropeo en la cual una forma verbal eventual hubiese figurado en la tercera persona del presente indicativo del verbo ser. Esa es la cita de Benveniste, ¿no? Es decir, él barruntaba sobre la particularidad de la frase nominal, que es que el verbo de existencia, el verbo ser, posee el privilegio de estar allí donde no figura. En la frase nominal, añadía Benveniste, el elemento asertivo, siendo nominal, no es susceptible de las determinaciones que la forma verbal comporta, modalidades temporales, personales. La aserción tendrá ese carácter propio de ser intemporal, impersonal, no modal, en suma de portar sobre un término reducido a su exclusivo contenido semántico. Y cierro la cita de Benveniste. Se preguntarán a ustedes, claro, hay un subtítulo, he de decirlo, para ser en toda honestidad, ¿no? Sobre los contextos, pero ustedes se preguntarán a qué viene esta digresión lingüística sobre un título que todos nosotros hemos entendido perfectamente bien. Pero sucede, y en mi experiencia ha sido así, que cuando hablamos de modernidad lo hacemos a golpe de frases nominales. Como si la modernidad o la trama del arte moderno hubiese sido sin modo, sin cualificación, sin circunstancias, sin tiempo. Y no se me escapa que este curso tiene precisamente por objeto ir a contraestilo de nuestra frase nominal, y notablemente que yo haya sido generosamente invitado a hablarles a ustedes de ciertas modernidades allende el mar océano, como se decía, es indicativo de ello. Que estaríamos, digamos, aquí para traer algo más que el verbo ausente de la trama del arte moderno. Sobre todo, traer sus modalidades, sus circunstancias, sus cualidades, sus muy específicas coordenadas temporales, sujeto incesante de discusión y de polémica. Por ejemplo, cada vez que nos preguntamos, frecuentemente, en todo caso en mi experiencia, cuándo comienza y termina la trama del arte moderno, o si comienza y termina al mismo tiempo que en todos los lugares, o más cerca de este tema, si acaso haya existido una distintiva trama del arte moderno al sur de Mondrian, por ir rápidamente. Es decir, yo oí ayer a Juan José preguntándose si existía el arte catalán, y dije, bueno, yo me puedo preguntar si existe el arte moderno latinoamericano. En fin. Pero si la modernidad o su trama en arte acepta pasar sin obstáculos por los usos de la frase amodal, si se acomoda tan fácilmente de su exclusividad semántica, de su nominalidad no circunstanciada, es que quizás hubo también aquella voluntad que fue moderna, en la aspiración de ser modernos, en el complejo de intenciones que hicieron posible a lo moderno, o al menos a sus proyectos, una aspiración, cuando no una reivindicación de universalidad. Que lo universal exista en la trama del arte, y qué pueda ser o cómo pueda ser, no deja de participar precisamente de los atajos de la modernidad, ¿no? Ofreciendo forma a las preguntas que han nutrido su pensamiento. Los arquitectos, que son artistas en quienes la función tiene que hacerse muy presente, porque si no los padecemos insufriblemente,
hablan de su modernidad con un atajo, dicen el estilo internacional. Y sabemos que no fue el primer estilo internacional, ya el gótico fue un estilo internacional. Pero en fin, en ese estilo internacional moderno aparece claramente que en el marco de la modernidad se fue constituyendo, si no fue ella uno de sus constituyentes principales, la posibilidad de eso que llamamos hoy un mundo global, de lo global. La trama del arte moderno fue o pretendió ser global, pero de ello también se hacen idiolectos y galimatías, incesantes discusiones a la moda y polémicas interminables, así como eufemismos y neologismos como el de lo local, con lo cual se señalan las falencias de lo global y del universal moderno. Pero de lo global a lo que me refiero, como inherente a la voluntad moderna o a sus efectos estéticos y geopolíticos, no he encontrado mejor comentario que aquella frase aguda y linda de Édouard Glissant, el poeta de Martinica, pensador del mundo todo, cuando, hablando de la experiencia literaria al final del siglo XX, decía, lo cito, «Yo hablo y sobre todo escribo en presencia de todas las lenguas del mundo». Esa observación de Glissant, que yo la tengo muy cerca de mí siempre, por obvia, una vez que uno la lee o la escucha, no deja de ser a la vez sorprendente, reveladora, porque no había existido en la historia de la experiencia humana, antes que nosotros, la posibilidad de producir con certeza factual tal afirmación. Eso solo hace que reunirnos alrededor de la trama del arte moderno sea un desafío, porque podemos decir también, y yo vengo a decirlo aquí, haciéndome eco del poeta de Martinica, vemos, pensamos, escribimos la historia del arte en presencia de todas las historias del arte del mundo. Y quizás hoy, por primera vez en la experiencia humana, se hace arte en presencia de todas las artes del mundo. Y eso, que no es poco, fue solo posible porque hubo, en un tiempo y con modalidades que quizás no cesaremos de definir o de agotar en su conocimiento, voluntad moderna, trama moderna de las artes, hoy visibles también ante la presencia de todas las modernidades del mundo. Que la modernidad no fue nunca una, y que su universalidad, si es que existe o si puede proferirse, no reside en su coherencia estilística unitaria, sino en su diversidad, en su incesante diferencia. Es algo que puede verse a manera de frontispicio que les presento aquí en esta pareja de cuadros modernos, similarmente relevantes para cada una de las comunidades que se identifica en ellos, reconociendo allí su propia modernidad, su ilusión o su utopía, su deformación o su diferimiento, como nos recordaba ayer Asier, su cuerpo y precisamente su trama. Por un lado, Piet Mondrian, y al sur de Mondrian, Tarsila do Amaral, el mismísimo año de 1928. Ambas obras. Y no se trata aquí de enfatizar la imagen indígena, caníbal, que ilustró en 1929, quizás ustedes lo saben, el manifiesto de la antropofagia brasilera, firmado por Oswald de Andrade, el esposo de Tarsila, para construir el argumento falacioso de que solo la modernidad es diversa o diferente cuando es exótica. No, no menor es el contraste entre Mondrian y Morandi, por ejemplo, el mismo año de 1943, o entre Mondrian y María Martins, la gran surrealista brasilera, a quien, por cierto, el MoMA le debe, gracias a una donación anónima, en 1943, la entrada del Broadway Boogie Boogie a las colecciones del MoMA, a pesar de todas las resistencias que el museo opuso a esa donación ese año. De estos contrastes, de estos saltos de estilo que son tan opuestos como son contemporáneos, podemos inferir que contra nuestra frase nominal, contra nuestra frase sin verbo, ¿no?, que la trama del arte moderno no fue un estilo internacional, que no fue una sola, ni única. En fin, todos ustedes saben esto, es obvio, ¿no?, pero se nos olvida. Y que sobre todo no fue sin modo, sin circunstancia, sin lugar.
y que por ello deberíamos hacer un esfuerzo de prudencia discursiva, ir eliminando el singular dominante y falacioso, con el cual solemos, como si fuese posible, reducir la diversidad de lo moderno a un solo vocablo, a una monolengua y a un solo tiempo. Y deberíamos quizás, trayendo los verbos faltantes, los muchos verbos faltantes a nuestras frases nominales, intentar comprender esa trama del arte moderno, y creo que estoy frente a quienes mejor lo han hecho en el museo, viendo lo que ha hecho Miguel en el Prado y lo que hizo en el museo, lo que Cristiana nos acaba de presentar, lo que Juan José habló ayer. Quizás es el lugar donde mejor se busca la historia del arte. Pero, en fin, intentar comprender esa trama bajo la luz de una poética de lo diverso, para citar de nuevo a mi querido y admirado Edouard Glissant. Si cada vez que la modernidad se manifestó en voluntad o en acto, en programa o en obra, también se alteró, si cada vez que se hizo ver en otro lugar que aquel donde se la esperaba, inició una forma de errancia en la que perdió la medida de relación con su origen, si al implantarse se hizo deriva, si en su deriva perdió el perfil de su genealogía, haciéndose rizoma, es decir, complejidad de desmesura que solo puede pensarse desde la topología, desde el pensamiento de los lugares, donde precisamente lo que aparece, la trama de sus lugares, encarna lo diverso del mundo donde todas las historias confluyen, y ninguna de ellas puede reclamarse en rigor de ser portadora de una legitimidad absoluta. Para mí, por ejemplo, esta es una imagen de esa deriva y de esa desmesura. Vamos a tomar a valor de cambio, a la letra, la versión atávica, diría Glissant, a raíz única, mítica de la pintura moderna, es decir, vamos a leer literalmente el mito originario de la pintura moderna que había escrito o propuesto Bataille en su Manet, aquella cuento de hadas para adultos, decía Avi Warburg, ¿no? Vamos a tomar a la letra ese mito que ve en su comienzo de la pintura moderna la ninfa desnuda de Manet, para tantear entonces en su desmesura y en su deformación, en el avaporú melancólico y sin sexo de Tarsila de Amaral, una cifra de la modernidad como variación incesante, es decir, como pérdida de origen y como deriva. Esa raíz atávica de la pintura moderna, esa ninfa de Manet, ya no es visible en el avaporú, sino como rastro, como resto. El rastro, escribe Glissant, es el brote tembloroso de lo siempre nuevo. Eso es lindísimo. Y yo diré más. El rastro es el brote tembloroso de otra temporalidad. Y esto, precisamente, es lo que me gustaría sugerir aquí. Que cada vez que el brote de lo moderno tuvo lugar fue para señalar una heterocronía. Inconmensurable con nuestra ingenua idea de un tiempo lineal, progresivo, único, proporcionado. Todos hemos coincidido en eso. Una cosa es decirlo, otra practicarlo, y practicarlo brillantemente, como lo acabamos de ver en la Galería de Arte Moderno en Roma, pero es un tema realmente en el que creo que estamos coincidiendo por fin los historiadores del arte. Precisamente cuando Jean-François Lyotard, el filósofo francés, pensando la política desde Marcel Duchamp en los tempranos años 70, constataba que el espejo conmensurado de una idea de humanidad o de ciudad o de república, imaginado según los términos euclidianos de proporciones reguladas, es decir, Lyotard decía, la república, la ciudad, la política, la polis, ha sido pensada como una geometría euclidiana, donde todos sus elementos son proporcionados. Y eso ha estallado. Y decía, como estalló el vidrio, el gran vidrio de Marcel Duchamp. Cuando invitaba, en ese texto magnífico de los transformadores de Duchamp, a procurarnos, decía, los instrumentos de lo que él llamaba una política de los inconmensurables, se detenía a enfatizar que aquel étant donné, aquella frase de Duchamp, étant donné, aquella decisión duchampiana de señalar deícticamente, este es l'objet trouvé,
el ready-made, ¿no? Aquel etándone, aquel estado factual de designación duchampiano solo pudo funcionar como, cito a Lyotard, una instancia de potencia que abre campo a otra temporalidad. Cierro cita. Donde no hay tanto sucesión o simultaneidad como autocronías y hasta discronías. De todo esto, complicado, pero bello, creo yo encuentro una afirmación programática y poética que me obsesiona desde que la descubrí en las últimas páginas ensayísticas del gran poeta José Lezama Lima, y viva el neobarroco, cuando escribía que la historia de la imagen no es la historia de la sucesión, sino la del súbito en la eternidad. Bueno, esta será discronía o heterocronía de la ninfa desnuda de Manet, la de Tarsila, llega a ser a Vaporú por la deriva caníbal, no por el juicio de París. Ahora yo les contaré un poquito algo que ustedes seguramente saben. Es decir, fondeando en las aguas de otros mitos, encontrando su savia en otros relatos. Ciertamente una clave es aquí, como en todo acto de memoria, la deformación. ¿Qué es lo que produce el cambio de lugar? Decía Freud, ¿no? Que junto a la condensación y al desplazamiento regulan las operaciones de aquello que él llamaba la figurabilidad. Pero sobre todo es clave para la súbita deformación de la ninfa moderna de Manet en Vaporú caníbal, el otro tiempo del acontecimiento, el tiempo diferido, aquello que llamaba la Nachtraglichkeit, lo que pasa después, lo que solo puede pasar después, lo que nos hablaba, por cierto, ayer Asier. Aquello que solo puede acontecer a destiempo, en un tiempo en situación de diferimiento, donde se rompe la sucesión ordenada, como en el salto orbital inesperado de las partículas elementales de la realidad. Ya la física nos dice que así es la realidad. No orbitan las partículas, solo saltan. Y no sabemos cuándo. Escucho entre los lemas del día y me hago eco de Cristiana sobre la necesidad de descolonizar la historia del arte. ¿De acuerdo? Pero descolonizar no es negar, por ejemplo, negar el pasado o pretender cancelarlo en estos tiempos de cancelación. Descolonizar es encontrar en el pasado una visión profética. Y es de nuevo Glissant quien lo dice, ¿no? Y con legitimidad política lo dice. El pasado no debe solamente ser recompuesto de manera objetiva o incluso de manera subjetiva, debe también ser soñado de manera profética por las gentes, las comunidades y las culturas cuyo pasado justamente ha sido ocultado. Yo viví esto 15 años en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, como ustedes se imaginarán. Quizás ganaría la historia del arte y la historia de la trama del arte moderno si nuestro entendimiento de las cronologías se enriqueciera con una cosa que yo llamaría cierta cairología. Ese es un tema medio teológico o teológico y medio, ¿no? del mundo mesiánico, el kairos, ¿no? Y no solo, si nuestras interrogaciones se abrieran a ser interrogaciones cairológicas de lo que de pronto sucede, rompiendo la cronología, y no solo cronológicas, temporalidades urgentes en las que acontece el nudo o el caos impredecible del kairos, y por lo tanto en las que lo que sucede no se explica, no se puede explicar solo por la lógica de control que se reduce a derivaciones, influencias y genealogías, que es el cuento de hadas de la historia del arte, el cuento de hadas para adultos. Precisamente por aquello de que el etándone, el salto, el súbito, lo que aparece, lo que brota, lo que surge, lo que escondido, se revela impredecible siempre una potencia que abre campo a otra temporalidad, como decía Duchamp, ¿no? Y que con ello las tramas del arte, no solo moderno, responden también a operaciones similares a las de la realidad en sus niveles más básicos, más elementales, cuánticos, manifestándose más allá de los programas, como realidades y obras no programáticas, involuntarias, residuales, indeterminables, es decir, respondiendo a sus propios principios de incertidumbre. Esto les cuesta muchísimo a los historiadores del arte, pero bueno, yo voy a ilustrar este tema con estas tres variaciones de lo moderno al sur de Mondrian, tres ninfas en exilio, a la vez de su antiguo otrora y de su moderno presente,
Estas tres ninfas o pomonas, obras de tres artistas radicalmente diferentes entre ellos, evocan, sin embargo, una común modernidad, una modernidad sobreviviente, una modernidad otra que moderna, que sería todo el tiempo y para todo el tiempo también una sobrevivencia de la modernidad al sur de Mondrian. Pintadas en años de explosión de cierto indigenismo en las Américas, en América, constituyen una serie de transformación, es decir, que lo que cada una de ellas nos representa abre la posibilidad de verse en lo que la otra representa, ¿no? En el espejo de su alteridad. Esta será hoy mi trilogía, tres figuras maternas, femeninas, genésicas, tres madres primitivas, tres instancias raciales, ritual vacante negra, perdón, es esta la imagen que les quería mostrar, tres madres primitivas, tres instancias raciales, ritual vacante negra, ninfa blanca, caníbal y andrógina, maja india en la Arcadia de Piedras y Eclipses de Armando Reverón, de Joaquín Torres García y de Tarsila Amaral, al sur de Mondrian, en la América ibero-lusitana, en la primera mitad del siglo XX. Joaquín Torres García nació un cuarto de siglo antes de que acabara el siglo XIX, un cuarto de siglo antes de que acabara el siglo XIX, y murió cuando la mitad del siglo XX sonaba sus maitines y ya había hecho explosión en Nagasaki e Hiroshima una bomba atómica. Ayer lo recordábamos también. Vivió con ellos sobre dos mundos que aún son nuestros. Era un adulto cuando los padres de la modernidad salían de la infancia, su amigo Julio González, su némesis o su obsesión Pablo Picasso, su joven admirador Jean Miró. Pero Joaquín Torres García fue sobre todo un artista en movimiento, fue un migrante, un emigrante, un inmigrante. Lo que hizo en grande medida fue posible porque llevaba en el equipaje el bagaje de una modernidad que cambiaba incesantemente de lugar. Y literalmente, ¿no? Fue avant la lettre global, Montevideo, Barcelona, Bilbao, Nueva York, Fiesole, Livorno, Villefranche-sur-Mer, París, Madrid, de nuevo Montevideo. Curiosamente, Reverón y Torres, aquí los vemos en obras relativamente contemporáneas, coincidieron sin conocerse en la Barcelona de inicios del siglo XX. Torres como gran figura noucentista, encargado de pintar los frescos del Palacio de San Jordi, que lo llevarían a su primera crisis y al exilio neoyorquino en 1920, 1920. Y no podía ignorar el joven venezolano estudiante en la escuela de la Lonja, el admirador de Isidro Nonel, el alumno de Anglada Camarasa, que por aquellos años el centro del neucentismo y de la modernidad local donde se encontraba estuvo también encarnado por el uruguayo Joaquín Torres García. En 1916, Torres devela sus primeros frescos, en especial aquel fauno inmenso que provocaría escándalo y serviría de pretexto para que le cancelaran la encomienda, mientras Armando Reverón regresaba a Caracas, modesta ciudad empobrecida, humilde poblado con ínfulas de capital, por entonces, como hoy, lamentablemente, bajo la égida de las peores y más oscuras dictaduras. Y cuando Torres se disponía a viajar hacia su segunda modernidad, y a embarcarse en su fallido sueño neoyorquino bajo el influjo vanguardista, futurista de Rafael Barradas, Reverón dejaba ver en su pintura, en 1919, la impronta de su pasaje por la primera modernidad en España, ¿no? Modeste Turguel, Anglada, Valentín de Subiaurre, como puede verse en esta obra magnífica, La Cueva, donde ya aparecen las vacantes adormitadas, las yacentes majas, que ahora veremos, que volverán a su pintura después de un pasaje enceguecedor por el sol del trópico, ¿no? En los años 20, ya el artista separado del mundo en una especie de ermita que se construye en la costa de Venezuela, ¿no? Rodeado por objetos alucinantes, muñecas, espejos, alas de murciélago, etc., ¿no? Y donde no cesará de pintar la luz cegadora del mediodía tropical. Aquí tienen a Reverón, el año 40, Paisaje Blanco, 1940, y a Torres, el año 38. Durante mucho tiempo yo mismo interpreté a Torres en términos quizás demasiado esquemáticos, imaginándolo como la cifra opuesta de una ecuación cuya otra cifra sería Reverón. Torres, el artista en busca de la clave universal. Reverón, confinado en el hortus conclusus de una localidad radical. Torres, un pintor de signos. Reverón de manchas.
Torres dando primacía a la inscripción voluntaria de una rotunda realidad icónica, Reverón dando lugar a la emergencia involuntaria de lo visible en estado de agonía. Torres en busca de la claridad constructiva, Reverón absorto por la confusión de las cosas, por la densidad inagotable de las percepciones. Torres buscando revelar el esqueleto diagramático del mundo, Reverón revelando a la realidad como veladura, resto, rastro de luces. Torres persiguiendo la luz de la inteligencia, Reverón la sombra sensible del mundo para construir un universo a contraluces de eclipses y espejismos. Pero, en fin, esas oposiciones esquemáticas que son diagramáticamente claras en la medida en que adelgazan la realidad, ¿no? Y esos binomios fracasan cuando uno empieza a multiplicar los ejemplos. Resulta que en el interregno extraño del final de los años 20, al final de esa década, habiendo ya fracasado en Nueva York, en la miseria europea de entreguerras, justo antes de la tercera conversión moderna de Torres García, la del universalismo constructivo, que seguirá a su encuentro con Fondesburg y Seuffort, y a su pertenencia al grupo Cercle Carré, Joaquín Torres García produjo una serie de obras voluntariamente primitivas, representaciones de figuras primales, sombrías, esquemáticamente definidas sobre tonos ocres y marrones y enfáticamente delineadas por gruesas líneas negras, claramente evocadoras del arte africano, si podemos decir, figuras también protoconstructivas, y yo imagino que el pasaje por los juguetes transformables está allí presente. Esto fue en Nueva York, los juguetes transformables, la fábrica se incendia, Torres regresa fracasado, pero la construcción de estas figuras primales creo que tiene que ver, son protoconstructivas de cierta forma, ¿no? Entonces, Torres, incluso después de haber vivido en la cosmópolis moderna, de su sueño futurista, también estuvo en Arcadia, o vuelve a Arcadia, et in Arcadia ego, como en la tumba de los pastores de Poussin. Y cuando me correspondió como comisario de arte latinoamericano del Museo de Arte Moderno revisar la obra de Torres, yo me empeñé en enfatizar este tema, es decir, en definir los términos de esa modernidad arcádica, tan lejana, por cierto, de las utopías futuristas y constructivistas con las cuales suele vincularse a Torres, ¿no? ¿Cómo interpretar, sino esta pulsión de pasado, esta impulsión hacia el otrora primal que no cesa de surgir en la obra del constructivo universal, la colisión sintomática de arcaísmo y modernidad que informa su obra? Me gustaría sugerir que en los diversos modos que adquirió el hecho moderno en América, la aspiración o el accidente de lo moderno, y sobre todo en la América al sur de Mondrian, en su totalidad constelante y divergente, sobresale como un factor determinante en lo que yo llamo una fantasmática de lo moderno. Es decir, la proyección a priori de un deber ser moderno, de un espectral imperativo moderno. A menudo esta fantasmática se ha traducido por una suerte de mesianismo utópico, genésico, en cuyo voluntarismo irredento se perfila el espectro de un mundo nuevo, de una emancipación absoluta, así como de una indiferencia hacia las condiciones locales, culturalmente vernáculas. Tales fueron los términos, a menudo, ¿no?, de las vanguardias concretas y constructivas, desde las cuales precisamente cuando Torres García, ya en su vejez en Montevideo, pintaba sus composiciones tubulares en las que no hay manera de distinguir la herencia de Leger o de Picasso de la ancianidad atávica de los muros precolombinos, precisamente se lo estigmatizaba desde Buenos Aires, aquí Tomás Maldonado en esa época, como precisamente lo que había que evitar. Era Torres el antiejemplo para ser moderno, para llegar a ser modernos. Era precisamente representante de todo lo que había que evitar, y lo escribieron en las revistas de arte concreto, invención, etc., ¿no? En otras ocasiones esa fantasmática de lo moderno se ha traducido por una especie de invención permanente de un pasado mítico sobre base histórica, preoccidental, lo que Octavio Paz llamó el laberinto de la soledad mexicano, o el indigenismo art déco en Bolivia, en Perú, en Colombia, en Ecuador. Pero me interesa subrayar esta otra versión, ¿no?, que hubo también modernidades inesperadas.
las que me intrigan, las que me fascinan, modernidades involuntarias, aprogramáticas. En la trama de este arte moderno todo fue resultado de decisiones, sin duda, y de agencias, entre las cuales no figuraba ni la decisión ni la agencia de poder ser moderno. Son modernidades fuera del fantasma o del sueño de lo moderno, modernidades residuales, me gusta llamarlas a mí. Y tal es el caso de Armando Reverón, quien hubo de olvidar lo que había aprendido en Europa para enfrentarse a las condiciones límites de la visión en la solaridad tropical, donde el paisaje del mundo se desvanece, confundiéndose con la materialidad cruda de la pintura por la vía del deslumbramiento, es decir, la luz que desobra. Reverón hace, pues, una modernidad en todo excepcional y excéntrica, modernidad en la que no hay, por exceso de belleza y de complejidad figural, nada claro y distinto, solo sombras, solo rastros, solo espectros, eclipses solo. Yo me pregunto, y les dejo esta pregunta, ¿es concebible una forma de modernidad no vinculada a la voluntad de poder? ¿Qué se puede decir de una modernidad sin voluntad de poder? ¿Es concebible un arte moderno no vinculado a la voluntad de ser moderno, un arte moderno que se constituiría involuntariamente y que nos perseguiría y que no perseguiría el espejismo de clausurar los tiempos? Esa es la pregunta que yo me hago y que comienzo a hacerme hace muchos años cuando me enfrento a Reverón. Plantear el tema de otra modernidad o de otras modernidades que habrán existido más allá de los relatos canónicos de modernidad, plantear el tema de una modernidad u otra, y me gustaría decir, jugando con la etimología de lo otro, una modernidad alterada, que no habrá sido aún enteramente reconocida por la historia canónica del arte moderno, equivale simplemente a indicar, a señalar el lugar o los lugares en donde el relato canónico del arte moderno es interpelado a pesar de sí mismo, de su seguridad, de sus maravillosas narrativas, desmantelado por efecto precisamente de las diferencias locales, generando multitud de cuerpos y figuras portadoras de una incesante agencia de deformación, de digresión bajo la modalidad de la emergencia, de la sobrevivencia y del súbito en cada cambio de lugar, que es necesariamente cambio de forma, es decir, una modernidad multiplicada. Por ello me interesa el Torres, este retorno primal de Torres García, el retorno primal del artista constructivo, la vuelta hacia Arcadia de Torres tras el fracaso neoyorquino, cuando regresa a Europa en los años 20. Me interesa señalar en Torres García sobre todo la continuidad de ese retorno, la forma sistemática con la cual la pátina del tiempo, la idea misma de pasado, la efracción del otrora se hace presente en el cuerpo de la modernidad. No son solo las mujeres primales, las más primitivas, emblemas matriciales, literalmente, que parecen haber obsesionado a estos tres artistas, Reverón, Tarsila, Torres. Es que en 1937, ya regresado a Montevideo, la memoria leyeriana de Torres se despierta en una serie de cuadros que yo considero una de sus culminaciones. Son cuadros puramente abstractos, generalmente bicromos, con cierta tendencia en algunos a la dominancia tonal de un tono gris, sepia, composiciones a la vez modernas y telúricas, constructivas y tectónicas, precolombinas y platónicas, míticas e ideales. Pues bien, en la más grande de aquellas composiciones titulada Estructura abstracta tabular de 1937, Torres parece, y esto lo descubrimos cuando yo organicé la retrospectiva, gracias a la ayuda de los conservadores, Torres parece haber voluntariamente buscado la cifra de la ruina a través de la emergencia maculante del accidente plástico. Es decir, el cuadro fue el resultado de dos tiempos de secado. La superficie, hecha con pigmentos en aguadas, secaría rápidamente, pero la preparación de aquella tela, aquella espesor de pigmentos, una especie de masa que secaba lentamente, haría que esa epidermis se fracturara inmediatamente. De manera de que ese secado más lento, grumoso, de aquella cosa grumosa detrás, haría que la estructura moderna y tubular apareciera desde el primer día como si fuese una ruina, como un fresco antiguo y devastado por la duración inconmensurable. Es una metáfora de otro tiempo aún más profundo, inalcanzable quizás que el tiempo eventual de lo moderno. Con ello la estructura, signo, surge en el cuerpo masa como una mancha, deja de ser un significante hegemónico, se hace síntoma, cuando no
estigmata del avatar de los tiempos, es decir, es una heterocronía encarnada propiamente. Sabemos que buena parte de la discusión sobre la modernidad torna sobre un desplazamiento pendular en una de cuyas polaridades está lo moderno en cuanto universal, un lenguaje universal, la utopía, las formas mesiánicas de lo moderno, en fin, la promesa emancipante de lo moderno, que a menudo se traduce factualmente en una miríada de estilos internacionales. En el otro polo de ese movimiento pendular está la realidad de cada una de tales modernidades, la realidad local, en cuanto dependen de un lugar preciso, de una coordenada discreta de surgimiento, de suerte que lo que hay, lo único que hay, son modernidades locales. Así se entiende que cuando la campesinita vestida de Poiret, como la llamaba Oswald de Andrade, llega a París, llega a Sao Paulo desde Europa, con sus buenas maneras de alumna de André Lhote y de Fernand Léger, se hace testigo de excepción de una modernidad local que veía la luz, que nacía entre la mansión burguesa de los señores cafeteros, sus padres, y los modernos urbanizadores de Piñeiros en Sao Paulo, la familia de Oswald de Andrade, pero que inevitablemente también portaba la llaga procedente del vientre del barco negrero y del antro de la plantación, como decía Clisson. No había llegado Tarsila a tiempo a participar en aquella semana del 22 mítica, donde supuestamente nació la modernidad Brasil, muy contestada hoy, pero llevaba en sus maletas esta efigie, la efigie moderna del arte brasilero, como madre negra, pintada en París en 1923. Y lo primero que le corresponde confrontar es cierta desmesura, la desmesura atlántica, amazónica del Brasil, para inventar una forma de figuración que diera cuenta de la absoluta centralidad de los cuerpos. Todos los cuerpos allí, paisajes, cuerpos, cuerpos, paisajes, desde donde se figuraba una modernidad caníbal, una vanguardia antropofágica. En la experiencia de la desmesura está, desde aquella melancolía de Durero, la fuente incesante de la melancolía, Geo Ponderat, conduce al ensimismamiento melancólico. Avaporú es, pues, también una ninfa fluida, como diría Georges Didier Berman, figura donde las polaridades no solo de género se desobran, ninfa maníaca transformada en dios fluvial melancólico, que proviene de la desnuda de manera, aquel grabado de Marco Antonio Raimondi de la escuela de Rafael, ¿no? Es la modernidad digestiva, metamórfica, metabólica, en cuya manducación incesante de los símbolos la sucesión se rompe, el tiempo se multiplica y la energía puramente corporal de lo figurable se magnifica. Pero nadie esperaba que saltara desde los sarcófagos romanos, donde Rafael y Raimondi habían encontrado a los dioses fluviales en las márgenes de una escena del juicio de París. Esta ninfa que Monet desnudaría 5 siglos más tarde a imagen de los misterios griegos que saltan hasta las bailadoras de Cádiz, como decía Lorca, en forma de melancólica andrógina y caníbal, Avaporú, todo su cuerpo hinchado, alterado, como la misma modernidad que ella desde entonces encarna. Al inicio de sus metafísicas caníbales, el antropólogo Eduardo Viveiros de Castro reporta una anécdota de Oviedo Ibáñez, el cronista de la conquista, según la cual cuando los españoles enviaban comisiones para constatar si los indígenas de América poseían alma, estos sometían a los conquistadores a torturas en el agua para constatar si sus cuerpos eran susceptibles de purificación. Allí Eduardo Viveiros de Castro ve el inicio de una dialéctica de contrarios en la que los europeos dudaban del alma de los indios y los indios dudaban del cuerpo de aquellos dioses blancos. Y desde entonces el quiasma de los etnocentrismos, es decir, la praxis europea, dice Viveiros, consiste en hacer almas y en diferenciar culturas en base a un fundamento material y corpóreo, la naturaleza, mientras que la praxis indígena consiste en hacer cuerpos y diferenciar especies en base al fundamento de un continuum socioespiritual enracinado en el mito. Bueno, yo creo que este llamado a hacer cuerpos, que procede del multinaturalismo amerindio, puede tener algo que ver con las formas de la modernidad que se fracturan en incontables y sobre todo inconmensurables figuras en la América del sur de Mondrian. Cuando Oswald de Andrade bautizaba a la ninfa andrógina de Tarsila con la palabra tupí, que significa aquel que se come al otro, Avaporú, afirmaba en aquel manifiesto solo interesarse por lo que es de otro,
por ser otro, estaba con certeza enunciando la versión moderna de esa misión atávica antigua hacia lo múltiple. Tal misión implica la renuncia a buscar un solo cuerpo, la renuncia a esperar que todos los cuerpos se resuman en uno, que todos los colores y todas las formas sean o lleguen a ser uno. Es la dominación del uno lo que el multinaturalismo amerindio rechaza, inaugurando la incesante multiplicación de los seres y las formas. Y con ello es quizás ese imperativo de multiplicidad una luz quizás para interrogar el régimen incesante de las otras modernidades, las modernidades múltiples, alteradas, que solo pueden entenderse ante el desmantelamiento de las reducciones filosóficas, de la subsumación del todo en el espectro del uno, que es esa obsesión mortal del pensamiento occidental, aquella absorción mutilante de lo diverso en lo único. Bueno, y voy terminando. Durante la segunda mitad de los años 30, la obra de Armando Reverón se vio habitada por una multitud de majas yacentes en el esfumato hipnótico de su pintura térrea, plena de veladuras y de eclipses, mar de sombras y súbitos latigazos de luz encegueciente, indias algunas y también todas arianas dormidas. Estas mujeres son ninfas en exilio. Quizás la historia del arte está convocada a ser una historia de imágenes en su exilio. Jols, el pobre que mal terminó, se preguntaba ¿quién es la ninfa? Le preguntaba a Barbour, ¿quién es la ninfa? Y Barbour decía, ¿de dónde viene la ninfa? Y Barbour respondía, la ninfa es una diosa pagana en el exilio, una refugiada. Que se haya encarnado la ninfa antigua y no solo primal o moderna en el cuerpo de otra modernidad, es aquí lo que me ha detenido, lo que me intriga, lo que nutre estas digresiones argumentales. En una conferencia a inicios de los años 2000, Pascal Quignard, que es un pensador, quiero decir, que me obsede, que lo leo permanentemente desde los años 80, interpelado por Julia Kristeva, recordaba una vez más su fascinación por lo que él llama el otrora, el jadis, el aoristos, esa forma verbal del indoeuropeo que designa un pasado más remoto que el pasado y del cual nuestras lenguas romances fueron amputadas. Pero como con toda amputación, sentimos la presencia del miembro. Esa forma verbal que nos habla de un pasado anterior al pasado, esa anterioridad absoluta, anterior al pasado que no cesa de sobrevivir, de sobrevenir hasta el ahora de lo moderno. Las artes, ha escrito Quignard, no tienen por destino, como hace la historia, organizar el olvido. Cierro cita. Y yo me gustaría añadir, las artes tienen por destino organizar el desolvido, organizar lo inolvidable. Los auditores avisados cristianos oirán un eco de Agamben aquí, porque Agamben en sus comentarios a las epístolas paulinas ha desarrollado esa noción de lo inolvidable, ¿no? Dice Agamben, existen una fuerza y una operación del olvido que no pueden ser medidas en términos de memoria consciente, ni acumuladas como saber, pero cuya insistencia determina el rango de todo saber y de todo conocimiento. Lo que exige lo perdido no es el ser recordado o conmemorado, sino el permanecer en nosotros y con nosotros en cuanto olvidado, en cuanto perdido, y únicamente por ello como inolvidable. La ninfa antigua se hizo presente en el ahora solar del Mar Caribe en los años 1930, como la ninfa de Manet se había hecho presente en el cuerpo inmenso y asexuado de Vaporú en 1928, y la negra ritual había hecho fracción desorientante en un universo escolástico y ordenado del constructivo universal en 1927. Todas son modernas y todas son antiguas. Todas fueron a la vez recientes y vetustísimas, para robarle a Quignard otra expresión. Todas son cuerpo de lo inolvidable. Yo me pregunto entonces, ¿quiere esto decir que son universales? ¿Cómo rescatar, cómo salvaguardar la legítima aspiración a lo universal que haga un posible llamar modernas a las modernidades diferentes, que permita alojar las modernidades múltiples en el hogar de un mismo nombre, sin comprometer sus singularidades?
Los etnólogos contemporáneos, y ya termino, no los agobio más, han leído las cosmogonías amerindias, notablemente aquellas de las tierras bajas atlántico-amazónicas, como una implícita teoría política de las multiplicidades. Son estas cosmogonías de la contingencia radical, ¿no?, para quienes nos interesamos en responder si acaso existen modernidades sin voluntad de poder moderno. Es esclarecedor, por ejemplo, pensar en las conclusiones de Pierre Clastres, etnólogo francés que vivió entre los Yanomamis venezolanos y los guayaquís paraguayos, quien supo ver en algunas de estas comunidades primitivas, y él reivindicaba el nombre de sociedades primitivas, la posibilidad de imaginar una comunidad sin poder del uno, sin poder del Estado, la célebre Sociedad contra el Estado de Clastres. Yo no voy a discutir la tesis política, pero en ellas el jefe, el chamán, el cacique, detenta un poder sin poder. En ellas el lugar del poder ha sido vaciado precisamente para que no se instituya el poder del uno. Quizás eso es lo que Omi Baba llamaba modernities other than modern, y yo me pregunto, modernidades otras que modernas, modernidades sin modernidad, a imagen de ese poder sin poder, ¿no? En algunas de esas notas preparatorias para la célebre y citadísima ya conferencia de Kreuzlingen sobre el ritual de la serpiente de Avi Barbour, él evocaba aquella indianidad eterna que se descubre en el alma humana desamparada. Esta trilogía de vacantes indias, indigentes, figuras indígenas, inolvidables, no solo es cifra de 3 modernidades, de 3 diferencias modernas, a la vez imponderables e inconmensurables. La indianidad eterna del humano es solo indigente en el olvido, en su resurgir como inolvidable trae un mensaje de desolvido. ¿Por qué nos hemos empeñado en pensar lo universal como totalidad? ¿Por qué hemos olvidado que si creemos, por ejemplo, que el fundador del universalismo, al menos para la civilización cristiana, Pablo de Tarso, según Agamben, la universalidad no es un principio trascendente en función del cual observar las diferencias, sino, al contrario, una operación que divide a las divisiones, desobrándolas, sin por ello jamás alcanzar un fundamento último? Agamben, y aquí termino, sugiere entonces aquella parábola del corte de Apeles, ¿no?, la línea que se divide a sí misma incesantemente para entender la operación del universal. No es subsumar, sino incesantemente dividir. Lo propio de la modernidad como universal es no poder nunca coincidir consigo misma y siempre producir un resto, una separación, otra división. En ese sentido, sorprendentemente vendrían a coincidir, como la maja caribeña de Reverón y la Ariadna griega de Tiziano, la fundación teológica mesiánica de lo universal en Occidente con la cosmovisión amerindia de las multiplicidades incesantes, redimiéndose así en la conjunción de lo vetusto y lo reciente, de lo antiguo y lo moderno, de la fantasmática moderna y de la alteridad de lo moderno, lo universal en lo siempre nuevo. El ahora, cito a Quiñar, es el fantasma social por excelencia. Pero nosotros sabemos que el ahora ha sido también el fantasma principal de lo moderno. Pero el ahora, continúa Quiñar, no es ninguna hora. Es una copresencia del otrora, y aquí yo diría, evocando a Agamben, una copresencia de lo perdido sin edad, de lo inolvidable. Y dice Quiñar, copresencia del otrora y de lo amenazante, inestable, extremo. Y yo aquí diría, evocando a Glissant, del rastro, del resto tembloroso de lo nuevo. Eso, muchas gracias. Si quieren conversar. He corrido un poco, Quizás fui un poco demasiado atropellado, pero me preocupaba pasarme de tiempo, Miguel. No sé si hay alguna pregunta o no, vale, bien. Sí, hola. Bueno, enhorabuena por la conferencia, me ha parecido muy interesante. Y a las 2 preguntas o cuestiones que había lanzado usted, de que, bueno, mencionando a Reverón, que podría ser un moderno involuntario, ¿no?
o también que si existe la modernidad sin voluntad de poder. Yo pensaba, y no sé si es pertinente hablar de él, pero de un artista que creo que es de la colección del MoMA, que se le ha llamado Naïf, que es Henri Rousseau. ¿Sí? Que, bueno, se le considera un artista peculiar a su manera, ¿no? Por esa ingenuidad. Y no sé si se le podría considerar algo así, como un moderno involuntario. Sí. Te agradezco mucho la pregunta, porque tú sabes que yo pasé 15 años en el MoMA, que habla mucho de mi paciencia. Por lo menos esa virtud la tengo. Y lo más interesante de esos pasajes, Miguel quizás así asentirá, no es lo que hicimos, sino lo que no pudimos hacer. Todos los proyectos que no llegaron nunca a tener lugar. Y uno de ellos, que era quizás muy ambicioso, era un proyecto brutal, que yo, por supuesto, un pequeño ahí llegado de Venezuela, que le iban a hacer caso con esas locuras, era hacer una narrativa de la modernidad clásica, canónica, incluyendo en cada uno de los capítulos a la figura excéntrica que ellos de alguna forma reivindicaron o contra la cual o con la cual, y obviamente Rousseau es uno de ellos. Lo que pasa con Rousseau es que Rousseau recibió la anuencia y la legitimación de los grandes, ¿no? De Picasso, Rousseau termina siendo uno de ellos, ¿no? Pero, por ejemplo, la gente se olvida, ayer veíamos el urinario de Duchamp, ¿no? La Fontana, que Duchamp, como un buen criminal, porque todo aquello fue de una perversión increíble, ¿no? Se las arregla no solo para introducir la fontana de Remot, sino también para convencer a un loco que se llamaba Louis El Chemius, que era un loco total, un excéntrico que pintaba una pintura, de incluir también una obra de Louis El Chemius, de incluir la obra del hijo de un amigo pintor que tenía 9 años de edad. Es decir, Louis El Chemius es otro, por ejemplo, de eso. Y yo creo que hay esas figuras de margen, en el sentido más legítimo del término, que vienen a iluminar y a corregir la centralidad, digamos, de un momento canónico. Yo creo que Rousseau es un ejemplo, pero hay ejemplos mejores. Hay ejemplos muy buenos. Hippolyte, por ejemplo, que era haitiano, Héctor Hippolyte. Y Breton llega a Haití, pues, apaleado, exilado, y descubre a Hippolyte y dice que esto es lo mejor que yo he visto. Y por eso Hippolyte está en el MoMA. Pero Hippolyte está en el MoMA y estuvo 40 años en los depósitos, y yo peleé. Por fin Hippolyte estaba permanentemente en las galerías permanentes. Sí, esa historia es mucho más fascinante que la historia de los que vencieron, ciertamente. Pero Rousseau se salió al ejército vencedor muy bien, ¿eh? Sí. ¿Una otra pregunta? Si no, muchísimas gracias. Y nada, gracias, Miguel.